¿Cuál? Está muy chida la original, pero ¿sabes qué? Irónicamente está más cachonda que la nueva. Ah, caray, ¿cuál? West Side Story, el musical, No lo ubico. con I wanna live in America, everything free in America. Que es muy Julieta, pero de pandillas de Nueva York, algo así. Los niños blancos ricos. Perdón. Con esta de Natalie Wood y es un clásico. Bueno, a mi mamá le encantaba y yo la veía con ella siempre, West Side Story. Amor es del sin barreras. 61. Amor sin barreras, gracias. Qué gran nombre. No lo ubico. Uy, una chulada. Es que sí, son cinéfilos nivel Dios. Hay varios en el grupo que sí son cinéfilos así, mal plan. Está muy cañón de repente. O no sé si vieron lo que pasó creo que fue el domingo en el grupo de Orgullo y Prejuicio. Hablaron como 2 horas de películas y había miles de mensajes. Estuvo muy interesante la charla. Que yo me fui pues en la mañana y regresé y pues ya ven como 421 mensajes y ¡guau! Sí, estaba bien interesante todo lo que recomendaron. Dale varias recomendaciones. También apunté unas, pero pues al final me tuve que ir al final, o sea, ya no me dio tiempo de... No, y ¡Uy! Llegaste. Películas románticas. Sí. Pues muy bien, chicos, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del Círculo de Lectura de Stephen King. Esta ocasión vamos a comentar El Cuerpo, que es cuento corto, novela larga, algo así. ¿Cómo lo podríamos clasificar? Noveleta. Es novela larga, ¿no? Digo novela corta, ¿no? Esta novela fue escrita en el 82 y fue adaptada ¿en qué año fue adaptada? ¿Alguien sabe qué año fue la adaptación? En el 2 años después. En el 80 bueno, aquí San Internet dice que en el 86 se realizó la adaptación. Oye, que Memo llega en Y 20 minutos para que estés al pendiente. Y no sé si ustedes han leído el libro de Stephen King de Mientras escribo. Sí, por ahí que sí. Lo recomiendo bastante y ahí habla mucho de sus inspiraciones a la hora de escribir. 86, sí. Habla mucho de sus inspiraciones y si no me equivoco, es que me he leído tantos prólogos de Stephen King, si no me equivoco, en ese libro habla de Cuenta conmigo y habla de la inspiración que tuvo. Sí, estoy casi seguro que sí es en ese libro, pero habla de esta parte de la inspiración que tuvo para escribir, por ejemplo, cómo utiliza los miedos más ocultos o los miedos más profundos que tiene en su vida o experiencias que ha tenido a lo largo de su vida, porque es un libro que tiene como ciertas experiencias de vida, pero ciertas recomendaciones a la hora de escribir. Y, por ejemplo, tiene historias bien interesantes. Por ejemplo, cosas como que su mamá guardaba los textos de su papá, y guardaba los textos de su papá y guardaba así como todo lo que su papá había escrito, porque su papá también quería ser escritor, y las cartas de rechazo. Y él dice, pero ¿por qué mi papá no lo logró? Dijo, es que tu papá no tiene la constancia que tú sí tienes, y la disciplina que tú sí tienes. Y algo que caracteriza a Stephen King a lo largo de su carrera es esta parte de la constancia. Escribir 3, 4 horas diarias y utilizar cada cosa o cada experiencia para, pues, como material constante de escritura. Cada experiencia que le tocó vivir. De hecho, él comenta a lo largo de su vida, o sea, habla mucho de su infancia. Él fue pobre, él fue de esos niños silvestres que andaban en la calle, pero también fue un chico muy estudioso. Si se dan cuenta, este texto es una referencia muy clara a su vida, a sus experiencias de infancia. Lo pueden notar muy bien en el texto porque el personaje al final de cuentas es un escritor. Él también comenta que cuando se proyectó la película, cuando él vio la película y estuvo con el director, dice que salió de la sala, le dijo al director, dame tantito chance,
déjame respirar, y regresó porque dice que sí le removió muy fuerte la película. Entonces, porque habla mucho de sus experiencias. También comenta de que uno de sus amigos murió en un accidente, de amigos de la infancia. Entonces, también habla de esta parte de los amigos. ¿Cuál es la frase final que dice el libro? Que los amigos son como meseros, como... Hay una frase que dice al final de que los amigos vienen y van, da a entender que los amigos vienen y van, vienen y van. Y es una frase bien, pues no sé, es triste y es muy, muy emocionante. A mí me hizo reflexionar mucho sobre pues los amigos que he tenido a lo largo de mi vida y que ahora ya no, pues ya no veo, o los dejas de contactar y pues se desconectan y de repente pues se vuelven desconocidos, ¿no? Y a lo mejor guardas como ciertos recuerdos compartidos con tus amigos de la infancia, de la adolescencia, de la universidad. Tiene momentos muy padres el libro. Me parece como un fragmento de realidad bien bonito. Y creo que a cualquiera nos puede dejar una muy buena experiencia. A ver, pues me gustaría escucharlos a ustedes. A mí en lo particular, ya había leído este cuento hace muchos años. La película la había visto cuando era niño. Hace como 2 horas la volví a ver para tenerla fresca en la memoria. Y pues, ¿qué puedo decir? Es una maravilla. A ver, ¿quién quiere participar, chicos? A ver, Clau. Nada más como. Y queso, porque así, espérame. Voy. Buenas noches a todos. Yo ya había visto, apenas hace como un año había visto la película porque se la dejaron a mi hijo por parte de la escuela y ahora otra vez la volví a ver ayer porque dije, ahora sí, cuando hay película del libro que estamos leyendo, sí me gusta verla. Y se me hace una de las, considero yo que todas las adaptaciones de King son las mejores son las que no son de terror. Sí. Eso es indiscutible. Innegable. Uh-huh. Y para mí, o sea, los puntos a destacar sería, tuvo que tener, creo yo, ahora sí que analizando los libros, por ejemplo, El cementerio de animales, el de eso y cómo la relación de luego de los padres cuando uno de sus hijos fallece y el sobreviviente, o sea, como que no pues no es que no lo quieran, pero su dolor creo que es tan grande que el que esté, pues no importa. Me gustó, ahora sí que el libro, porque me hizo recordar mi infancia, de cuando ahora sí que podía jugar en la calle con mis amigas, de que, o sea, efectivamente llega un momento en que pues los caminos se separan y ya no los ves. Es un libro, para mí es ahora sí que una novela muy emotiva, es una novelita corta muy emotiva que te hace dar, o sea, te pone a reflexionar cuando dice que, ahora sí que dime con quién te juntas y te diré quién eres. Cuando Chris le dice a LeChance que pues él que sí quisiera estudiar, pero pues sus amigos son un lastre. O sea, los puede querer mucho, pero pues está bien consciente que son un lastre. De cómo luego lo que piensan los demás sobre ti pesa muchísimo, porque ¿qué es lo que dice Chris? Pues que él, o sea, que él sí le gustaría estudiar, pero en el pueblo en el que está, o sea, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque todos ya tienen ahora sí que el pensamiento que tienen, ahora sí que es problemático, va a salir como los papás, va a salir como el papá, y el miedo que él tiene, o sea, que a él no le importa que se burlen, de que él es uno de los amigos que no toma alcohol. ¿Por qué? Porque tiene miedo de volverse alcohólico.
O sea, Sí. a mí me gusta. Desgarrador Exacto. que tan joven sea consciente de eso. Sí, tiene Ahora sí, momentos muy padres. Perdón que te interrumpa. sí, es una de las mejores adaptaciones. Dejo que también participen los demás porque No tengo te más preocupes. cosas, pero quiero oír también, o sea, por eso me junto con ustedes, porque quiero oírlos. Es que además lo Pero padre te es que queremos oír a ti también, Clau. sí, tú Pero suéltate, ya, no hay por problema. favor, dale. Ay, detesto a su maestra, porque digo, qué miserable fue de que, o sea, Chris a lo mejor sí había hecho mal y había tomado el dinero, pero cuando ella o sea, cuando lo regresó, que ella se lo haya gastado en una miserable falda y que siguiera, o sea, que dejara que pensaran los demás que él había sido. Y aún así, o sea, que él hizo algo bien por regresarlo, pues aún así lo castigaran. Eh, el amor que tiene Teddy por su papá, a pesar de que Sí, lo que le hizo, y algo ahora sí que muy interesante de cuando dice que para él, ahora el desembarco de Normandía, o sea, y el estrés ahora sí que después de la guerra que sufren los que batallan en ella y que al final sus familias son las que lo sufren. Y, o sea, esa parte no sé si no tengo la información fresca, pero me hizo acordarme mucho que no tiene nada que ver, pero del libro de George R.R. Martin, cuando el perro cuenta de que su hermano lo agarró y lo quemó. A mí ahora sí que eso cuando estaba contando la escena, con eso la asocié. A lo mejor van a decir, Claudia, ¿qué te fumas? Porque nosotros no la habíamos visto, pero pues eso fue con lo que lo asocié. Y ya, por lo mientras ahorita dejo mi participación aquí. muy bien, Gracias. muchas gracias, Clau. ¿Puedo Sí, contestar algo, además, Clau, respecto a su comentario? sí, dale. Es que si no pierdo el hilo, y porque quiero elaborar en eso de lo del perro, que qué observación tan extraordinaria haces, Clau, porque de hecho el perro es un personaje que pues seguramente sufrió un trauma similar al de Teddy, y sin embargo tenía un contexto de violencia donde canalizar ese odio, ese rencor y esa locura que seguramente le causó. En cambio, Teddy no tenía ni las herramientas ni el entorno donde encauzar esa agresión y ese conflicto entre el amor y el resentimiento de su papá. Todo lo sublima a un amor incondicional. Mi papá es un héroe de guerra, mi papá no está loco y demás. Entonces, si no hubiera pasado la desgracia del libro, o sea, ya veíamos que Teddy era un personaje de esos que nacen con mala estrella. Bueno, mi abuelita tenía un lema, hay gente que nace con buena estrella y hay gente que nace estrellado. Y Teddy y Chris son personajes que nacen totalmente estrellados, con todo en contra. Pero bueno, perdón, ya. Muy bien. ¿Cómo se llama el cuento? Hay mucha violencia, tanto física como simbólica en los personajes. A mí me llamó mucho la atención cómo al protagonista lo tienen totalmente abandonado sus papás por la muerte de su hermano. Es bien fuerte, o sea, bien fuerte. Son niños que, o sea, todos los personajes de la historia, hasta pues es que es un entorno rural en Estados Unidos donde hay como mucha violencia simbólica y física, mucho abandono, entonces se generan unas situaciones bien fuertes. A mí me hizo reflexionar mucho a mi infancia y recordé así un montón de cosas y decía, es cierto, yo recuerdo a amigos que tenía o amiguitas que tenía así en la calle y ya cuando te vuelves adulto, pues ya recuerdas así de, pues decían que les pasó esto, que habían sufrido abuso, que les pegaban, que no los bañaban, que no los atendían. Tenía unas amiguitas que les decían las mugrosas, porque decían que no se bañaban, luego andaban así, desde bien chiquitas andaban así encueraditas en la calle. Su mamá era, pues, una mujer como de la vida galante, y pues tuvieron una vida muy fea, les pasó cosas muy feas, pero todas terminaron siendo profesionistas.
así, todas lograron o sea, desarrollarse. Y la verdad es que, o sea, ya no me llevo con ellas. Una de ellas fue mi novia. Y yo la verdad es que cuando había un estigma detrás de ellas, tuvieron un estigma durante mucho tiempo y ahorita ya todas están así como súper desarrolladas y desenvueltas en la vida. Pero también, o sea, cada historia que me fui enterando así de mis amiguitos con los que jugaba en la calle, así. Este libro me provocó un montón de cosas. Ahora sí, Igajuju. Vaya, pero antes quisiera hacerle una pregunta a Claudia, ya sea que la responda en el chat o cuando sea su turno. Me da mucha curiosidad de por qué le dejaron la película a tu hijo. No sé, me llama mucho la atención. No sé si quieres responder. Es que además salen niños fumando. Es Sí, justo, me da mucha curiosidad. Mi hijo ya es adolescente, se la dejaron en la prepa, porque, o sea, fue como que un ciclo que tuvo, donde le dejaron ver películas como Al maestro con cariño. ajá. Aquí está, que hable. Jovencito, habla. Bueno, esa tarea me la dejaron por gestión social, me parece. Teníamos que averiguar cada aspecto de la película tomando en cuenta como una sociedad, tanto sus aspectos de comercio, de profesiones, todo ese tipo de cosas nosotros lo teníamos que apuntar, hacer una reseña Ok. y pues decirlo en el salón de clases. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, qué Interesante. ¿Qué interesante. edad tiene tu muchacho? Ya ahorita tiene 19. Ah, la bestia, ¿qué edad tienes tú? No te ves tan grande. Tengo 42. Te ves Muy fresca bien todavía. llevados, muy frescos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para los que tenía la duda y qué padre que no Ujú. sabe que muy bien, no conozco al maestro, pero le quisiera dar la mano de mostrar una generación nueva Sí, a esta película. Para mí, la primera vez que la vi, en Canal 5 totalmente, sí, también. no habré tenido más de 6, 7 años, de la misma época que vi Cementerio de Mascotas, Sí. y yo la percibí como viendo niños de mi edad, y esa experiencia creo que es muy curiosa, de repente ver esa autonomía y de repente ahí están fumando, son como grandes, ¿no? De repente esas historias, no sé, siento que sí, creo que desde niño me hubiera gustado tener amigos como los de Gordy. Creo que sí Sí. llegué a tenerlos en algún punto, justo cuando pasas de primaria a primaria alta, que todavía hay como cierta como ingenuidad, cierta como falta de malicia, y justo cuando llegas entrando a secundaria, de repente esos amigos que eran con los que jugabas a los Power Rangers o no sé, de repente se distancian por X o y es como amargo, y creo que esa película justo me llega mucho porque es esa ruptura, o sea, creo que esta película habla del último verano que estuvieron juntos, Sí. donde de repente se veían y nada más se saludaban, pero ya eran poco a poco desconocidos. Y no sé, se me hace muy intenso. Y justo nunca me había caído el 20 de lo autobiográfico que llegó a ser, hasta que en el relato es muy claro Sí. la parte de escritor de Gordy. Digo, en la película se menciona, se le ve con su computadora del año de la canica, Ujú. pero en el cuento es muy constante el tema de que él es escritor, la erupción de Chico, el tema del cuento del que están comiendo pies. Pasteles, el país, sí, está buenísimo. Y yo, sí, Buenísimo. yo soy muy fan de esa parte. Y luego yo la mezclaba con otras películas, la de Mi Pandilla, la de los Little Rascals, otras historias que a lo mejor tenían otras intenciones y retrataban distintos momentos, pero en mi mente de niño que no le cachaba que eran los 60s, de repente hice un batidillo y eran como pandillitas de distintos barrios. Ya cuando fui creciendo, creo que la película también fue agarrando distintos matices. Y justo el año pasado la vi
y recién había leído un artículo de Mariana Enríquez, ya no la vuelvo a mencionar, lo prometo, que justo habla de River Phoenix y cierta obsesión que tiene ella con este actor. E incluso el libro de Bajar es lo peor está basada en una película protagonizada por él y Keanu Reeves, mi Maeda Juego Privado, creo que se llama, y que estos dos protagonistas justamente están basados en estas figuras juveniles trágicas, decadentes, que de cierta forma también le recuerdan a Baudelaire. Y yo no tenía ese contexto de cómo Joaquín Phoenix se enteró de esto, que fue un tema de televisión nacional, que los medios de comunicación lo convirtieron en una cosa, vaya, bastante desagradable, cómo consumían la tragedia ajena. Y verla de nuevo el año pasado teniendo tan fresco esto, me rompió de plano, porque de repente era esta historia de no sé, y aparte leyendo el cuento, yo no me acordaba de eso, a pesar de haberla visto muchas veces, que justo su personaje muera de esta manera. Ahorita tengo la noción que en la película solo lo mencionan por acá, todo ese proceso de haber estudiado con él y que logró llegar a la universidad, se sintió como algo muy bonito. Y de Y repente logró pasa superar esta línea de marginación para morir así. Y eso, no sé, digo, se me hizo muy, muy, no, y agradezco que lo hayan recomendado. Yo hubiera pasado de largo sin leerlo porque yo sentí que eran esas historias que yo ya me había quedado con la película. Para mí sigue siendo una gran adaptación. Y al contrario, encuentro muchos méritos porque creo yo que también le aporta, aparte del cast que es entrañable, ya lo habíamos comentado ahorita antes de empezar a grabar, toda esta ambientación, el tren es un personaje también para mí. Esta época, que a pesar de que es muy lejana para mí, digo, yo crecí en el norte en los 90s, inicios de los 2000s, y ya había internet, pero yo vivía en una zona pues relativamente marginal, a las afueras, y lo sentí muy cercano. O sea, yo iba a jugar con mis amigos de la escuela ahí al monte, al cerro, nos perdíamos. Cuando llovía en mi casa, en mi calle, que era de terracería, se hacía un lodazal divertidísimo, nos aventábamos bolas de tierra y nadábamos en el río como si no nos importaran las bacterias y las infecciones. Me acuerdo incluso de tazos que me encontré así en el lodo, en la pudredumbre, de un compañero que le aventé una bola de excremento pensando que era lodo y esas cositas que se quedan aún recuerdo la sensación y uno que me aventó una sin darse cuenta que tiene una piedra dentro de la bola de lodo. O sea, cosas que me siento un poco afortunado de haber vivido también. O sea, comparto con Omar, creo que el sentimiento, a pesar de que él es muchísimo más viejo, ¿no es cierto? Es broma. A pesar de que somos diferentes generaciones, es broma. Y no sé, y creo que ese será mi aporte. Realmente no me siento ahorita como para destriparlo y todo eso, más bien quería como sacar eso y ya creo que acaparé mucho. Si ya me sale algún otro comentario, ya intervendré más adelante, pero gracias por hacerme leer esto. Muy bien. Daniel. Hola, hola. Bueno, pues yo seré honesto. Yo la película en el Canal 5 nunca la vi porque realmente la temática no era de mi interés en ese momento. La vi hasta más o menos los 17 años y eso por una mera casualidad de que iba yo en un viaje en autobús y la proyectaron ahí. Y entonces dije, la vi realmente y dije, no manches, qué buena película. Me gustó mucho. O sea, ni siquiera sentí lo largo del viaje en esa ocasión. Pero la verdad yo no sabía nada de ni de cine, ni mucho menos de literatura, incluso hasta cuando en los créditos vi que decía basada en la novela de Stephen King, hasta pensé, pues que ese no es el que hace películas de terror. Sí, porque dije, ¿cómo hizo este cuate que hace películas de terror? Fíjate, hace películas de terror, o sea, ni siquiera se ve yo que era escritor. Hizo una película tan divertida y al mismo tiempo dramática. El libro yo lo vine a leer ya hasta que estaba yo inmerso en todo este mundo, y de hecho fue de los primeros que tuve que comprar usados, porque en ese momento no se conseguía Las Cuatro Estaciones nuevo.
Y tanta era mi ignorancia que yo me era muy renuente a comprar libros usados porque decía yo, ay no, ¿cómo crees? ¿Qué tal si me salen malos? Y grave error, ¿no? Y y la verdad, como bien decía Claudia, o sea, los demás que han comentado, es que es un regreso a la infancia totalmente. O sea, yo sí tuve amistades como esas, que esa fraternidad se demostraba no nada más jugando y pasando tiempo juntos, sino con los apodos, con el molestarse unos a otros, pero con de esa manera que no era ofensiva, sino que te hacía sentir parte del grupo. Me encanta la parte de la película donde llega Bern a decirles que sabe dónde está el cadáver de Ray Brower y los otros no lo dejan hablar, a cada rato lo están interrumpiendo porque se ponen a cantar, porque mi grupo de amigos ese tiempo era así. Y cuando llegué a la parte donde dice, ¿acaso alguien ha tenido mejores amigos que los que tuvo a los 12 años? O sea, yo casi sí derramo una lagrimita, porque yo todavía sigo viviendo en la misma colonia donde he vivido siempre. Algunos de esos amigos que tuve ya se fueron y no sé nada de ellos. Todavía con algunos tengo contacto. Disculpa, ¿dónde? En la colonia donde vivo, o sea, donde vivo ahorita, siempre he vivido, toda mi vida. Nunca me he mudado ni nada por el estilo. Y para mí ahorita sí fue como que caminar por estas calles y recordar todos esos momentos y ver cómo ha cambiado todo de ese mundo del que ya no queda nada o queda muy poco. Como decía Claudia, de que se podía salir a jugar a la calle. Nosotros agarrábamos la calle como cancha de fútbol y a mí se me hacía enorme, yo hoy la veo chiquita. Sí. Y hace poco una de esas amistades subió una fotografía de esos tiempos y ahí aparezco yo. Pero en esa foto supe que era yo únicamente porque traigo puesto el uniforme de la escuela y yo era el único que iba a esa escuela. De no haber traído pues esa ropa no me reconozco. Y sí es una historia bastante entrañable. Todos estos chicos pues tienen su propia historia personal de sufrimiento y uno no puede evitar sentirse mal por ellos, aunque creo que al que menos peor le vendría siendo a Gordy, a pesar de la manera tan horrible en la que su familia lo ignora. Yo odié esa parte de la película también en donde se está diciéndole a su papá, me pasas las papas, y el papá ignorándolo por completo y la mamá así como que se las pasa, pero también así como que ten chamaco, deja de molestar. Y al menos sí, ahí... ¿Cómo? No, es que sí es un hombre invisible, es que lo escribió que está Ara. Sí es invisible totalmente para su familia. Sí, o sea, pobrecito, la verdad, vaya, no por lo menos otros sufren menos, pero sí esa parte odié al papá completamente. Al menos en la película como que hicieron ver, como que el hermano lo pelaba un poquito más, pero en el libro sí da a entender como que tampoco le hacía mucho caso por la diferencia de edades. Y pero sí es una historia muy bonita que me trajo muchos recuerdos, me hizo rememorar muchas cosas, pues de esos años que nunca volverán y que yo debo sentirme afortunado de haberlos vivido. Y ya, por el momento sería todo. Muchas gracias, Daniel. Ara. Gracias. Bueno, ustedes saben que lo mío no es el análisis literario, lo mío es pura visceralidad, así que ahí les voy. Como siempre, termino agradeciendo a quien haya propuesto, bueno, primera gratitud a Willy, que él propuso este cuento hace como 6 meses, pero perdió vilmente las votaciones, y doble agradecimiento a Caro, que lo volvió a poner sobre la mesa. Para mí esta historia ha sido un redescubrimiento, es una maravilla. Así como Daniel comentó, mi primer encuentro con esta historia fue la película de Canal 5, pero pues en la misma época en la que vi Cementerio de Mascotas y otras historias, yo no tenía el mínimo interés en la historia de unos chamacos, la verdad. O sea, si la llegué a ver, ya haciendo memoria, la vi
por partes y con bastante desinterés, o sea, y no me volví a acercar a ella, salvo cuando leí Las Cuatro Estaciones, que tenía como 25 años, pero ni en ese momento me dio la curiosidad de aproximarme a la novela, la verdad. Ha sido un redescubrimiento. Estuve llorando como Magdalena en la última parte del libro, pero como dicen ustedes, que creo que es algo que compartimos nosotros, que no tenemos una disparidad de edad tan grande, creo que pues, aquí somos treintones, cuarentones la mayoría, lloré por mi propia infancia, que ya no va a volver, o sea, sí, o sea, las lágrimas es porque me conmueve, pero al mismo tiempo resonó tanto la narración de Gordy. Y una cosa, Stephen King usa mucho el recurso narrativo de que su protagonista, su main man, es un escritor, pero realmente no es algo que suele aportarle a las historias. Creo que este relato es la excepción. Gordy como narrador, al tener ese nivel de introspección acerca de las memorias que cuenta, voy a apuntar porque normalmente no transcribo frases, pero esta sí la apunté porque me pegó tan fuerte. Dos cosas. Uno, las cosas más importantes son siempre las más difíciles de contar. Son cosas de los que uno se avergüenza porque las palabras las degradan. Al formular de manera verbal algo que mentalmente nos parecía ilimitado, lo reducimos a tamaño natural. Y esta es una frase súper humilde de King, porque lo del venado, exacto. Ese momento de Gordy en el bosque, solito, esperando que amaneciera y despertara a sus amigos, y tener para él solito el recuerdo del venado, es algo tan maravilloso, es un momento encapsulado irrepetible, como capturar un rayo en una botella. O sea, pero creo que la elocuencia con la que Gordy plasma sus recuerdos es sumamente efectiva. Joaquín siempre nos mete tremendos golpes emocionales. Traigo de aquí un comentario de Daniel que hizo de que en efecto King es muy bueno para retratar esos tipos de alineación que tienen los hijos hacia sus padres, porque lo vimos hace un mes con Bill Denbrough, el personaje de Bill Denbrough en It, y cómo los papás de Bill pues lo alienan. Claro, en el caso, a ver, permítame, disculpen, aquí me... Esperemos tantito ahorita. Disculpen, ya perdí el hilo. Bueno, volviendo a la infancia, yo lloré por la infancia perdida, les llegué a comentar de que una reflexión que se me hizo súper triste a la hora de leer esta historia es pensar que en 20 años los lectores ya no van a entender esta infancia de irnos a escapar en la bicicleta, perderte toda la tarde con tus amigos. Digo, yo crecí en un entorno urbano, tampoco es como que me pudiera ir a perder al monte, pero era de que te sales a las 4 y regresas tal vez cuando anochezca, ese nivel de libertad de que tus papás no tenían idea que estabas fumando, que estabas tronando cohetes, que te estabas dando piquetes de panza o agarrándote a golpes con alguien, o sea, tú llegabas mugroso y ya, nadie te hacía preguntas. Sí. Eso es algo maravilloso. Dos, la tragedia de todos los personajes, incluyendo a Gordy. Todos los personajes son sumamente tristes, pero en particular Teddy, y aquí se los tengo que confesar, a mí Teddy me caía mal cuando leí el libro hace años y me cayó mal ahorita, pero ¿saben qué? Ya esa oportunidad de revisitar 25, 30 años después el libro me hace tenerle una profunda compasión, o sea, la frase que les dije hace rato, hay gente que nace con buena estrella y hay gente que nace estrellada, o sea, Teddy no tenía oportunidad, iba que cayera en el alcohol, que terminara trágicamente borracho y se alejara del grupo era algo inevitable, y sin embargo no deja de ser triste por pues toda la infancia que le arrebata la violencia de su padre, que a su vez es víctima, porque el tipo está totalmente, está mal, está loco, aunque cruelmente se burlen de él.
bueno, el dueño del tiradero de basura haga esas bromas tan crueles. Pero vamos, son personajes hasta, todos los adultos en esta obra son decepcionantes. Desde la maestra de Chris, que sí, pinche vieja, pero yo también la quería agarrar a golpes. ¿Cómo te atreves tú, maldita figura de autoridad en la que se acerca humildemente un niño arrepentido tratando de hacer lo correcto y tú lo tiras? ¿Tú lo avientas a la borda? O sea, qué cosa tan cruel, Dios. De verdad. Híjole, tengo muchas emociones con este libro. Sí, Los adultos del mundo de Arnold. También de Hey Arnold, esa serie tan bonita de la infancia. Y bueno, no quiero extender mucho mi participación, pero solo voy a concluir también con algo que también me lo tiñe de mucha tristeza. Hay una frase que repiten mucho entre los chavos, es una debilidad, es una debilidad. Aquí en la versión que me tocó leer, lo traducen como es una debilidad, pero en la versión en inglés es una frase como that's pussy, o sea, eso es de niñas, es una mariconada. Y no saben el nivel de tristeza que me dio que Gordy, al enterarse de la muerte de Chris, solo se puede ir a manejar a un lugar remoto y llorar solo en la camioneta. Qué triste que todavía siga arrastrando eso y que no pueda encontrar consuelo con sus seres queridos, que no pueda llorar acompañado. Eso me hizo llorar muchísimo, porque, pues como dicen, nunca volveremos a tener los amigos que tuvimos en la infancia, a los 12 años. O sea, y la doble tragedia, como dicen, de Chris, que nació estrellado, o sea, que contra todos los pronósticos luchó, se esforzó, le echó los kilos, venció el retraso que tenía académico con sus cuates, y al final la misma pinche vida lo dejó abajo. Esa máquina es dolorosísimo. Pero bueno, esa es la historia. Gracias. Al rato los vuelvo a interrumpir. Gracias. Will. Hola, buenas noches a todos. Como siempre, súper interesantes las aportaciones. Coincido con muchas, ¿no? Coincido con muchas. Sobre todo, creo que este libro lo podríamos definir como algo entrañable, ¿no? Porque creo que todos repitieron casi la palabra. Pues muy entrañable, realmente sí es algo que lo lees y sí te mueve, o sea, te remueve. Es muchas cosas, sobre todo recuerdos, ¿no? Yo tengo problemas de memoria, muchas cosas de mi infancia no las recuerdo. Creo que es un tema de memoria selectiva. Pero bueno, lo que sí recuerdo, y sí recuerdo a mis amigos, es grandes momentos, ¿no? Buenos momentos de diversión. Yo andaba mucho en bicicleta con ellos, y andábamos, lo que hablábamos, por ejemplo, en el grupo con Irat, que en una ocasión nos persiguió una manada de perros, o sea, ¿no? Esas historias tan interesantes, tan divertidas en su momento, y que no nos damos cuenta realmente. Hay por ahí en las redes, recuerdo haber visto en algún momento, que decían, aprovecha cada momento porque no sabes cuándo va a ser la última vez que salgas a jugar con tus amigos, la última cascarita que te vas a echar en la calle. O sea, realmente no somos conscientes de eso, ¿no? Y esto es algo así súper importante, que es prácticamente el mensaje del libro. Y no pudo ser una mejor estación, no pudo haber una mejor estación que otoño para este cuento, porque yo lo veo tal cual como el final, ya como la infancia, cómo va ya dando paso a otro momento, ¿no? En la vida. Creo que al final te das cuenta de esto, de que efectivamente era lo último que iban a vivir juntos, lo último que iban a pasar, y que quizá era el final, porque incluso lo dice desde el principio, ¿no? En la primera vez que vi un cuerpo, ¿no? A un muerto, a partir de ahí ya como que empieza todo a cambiar, ¿no? Porque la famosa frase que todo el mundo yo creo que ha escuchado, la infancia termina cuando sabes que vas a morir, ¿no? Entonces ya a partir de ahí ya está sentando el precedente de que de eso va el cuento, ¿no? Entonces es entrañable, es muy agradable. La lectura no se me hace, no es como todas las otras obras que he leído de King, que particularmente sí creo que es súper pesado. Hay veces en los que yo quisiera avanzar, o sea, realmente sí, quiero avanzar,
ya no quiero seguir, o sea, es que ya cállate, ya no quiero que me digas dónde se hizo el escritorio en el que estás sentado, o sea, de dónde vino, quién lo tuvo antes, no me interesa, King, de verdad, o sea, ya no me interesa, pasa la acción, eso es lo que yo quiero. Entonces, este libro no tiene, tal cual, no es una obra completa, no es un libro, es un cuento, se nota la diferencia, pero es muy ameno, para mí fue súper agradable, igual el que sigue, el cuento de invierno, súper agradable, se lee bien rápido, este, es algo muy, muy, muy bonito. Este libro me encanta. Yo lo leí hace muchos años. Por supuesto, la película es también igual de entrañable. Yo la veía mucho. Precisamente en el Canal 5 con mis hermanas la pasaban mucho y la veíamos a cada rato. Entonces, hay escenas muy interesantes ahí que me llaman la atención, que les puedo ir contando, pero quizá en una segunda participación. En cuanto a personajes, creo que alguien ya lo mencionó, no sé si fue ahora, que hay algo, si hay un factor común, la mayoría vienen de situaciones familiares muy complicadas, ¿no? Creo que esto también, no he leído tanto a King por ya razones ya dichas, pero creo que también en muchos de sus personajes tiene esto, tiene un trasfondo cada uno de ellos como que de abuso, de situaciones ya pues, complicadas, ¿no? En este caso, lo interesante es que como amigos eran buenos amigos, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que tenían en casa, creo que como amigos eran muy buenos. Eh, siempre en todos los momentos que hubo ahí, pues como siempre, altas y bajas, ¿no? Pero estuvieron ahí juntos. Y eso es lo interesante, ¿no? Ya al final, obviamente, pues sí da un poco de nostalgia, porque creo que todos nos identificamos, ¿no? En eso de, tuvimos una persona en nuestra vida que poco a poco lo dejamos de ver y fue algo muy, vamos a decirlo de esta manera, orgánico. Fue realmente así, fue orgánico. Este día no le hablé, pasó una semana, ya no hablamos, no, es que no me lo topé. O de repente ya pasó un mes y no, pues es que no sé dónde está, a ver si lo voy a ver, ¿no? O no sé, a ver si al rato, o le voy a llamar. Y no contesta y de repente, ya, pues quién sabe dónde anda. Este tipo de situaciones creo que sí es algo que nos hace, pues ahora sí, tenerle más cariño, ¿no? A la obra, porque nos identificamos, todos yo creo que nos identificamos en esta parte. ¿Qué más decir? A mí siempre a mí me cayó también mal Teddy al inicio, por su, por su forma de ser, ¿no? Porque realmente no somos, en mi caso, pues no somos compatibles. Él era muy drástico, muy de aventarse, y eso, yo no soy así, pero entiendo que él tenía una situación muy complicada, ¿no? Demasiado complicada, aparte de la situación de salud, de cuestiones mentales y del abuso que había tenido de su papá, que ahí sí yo veo los dos, Chris y él, incluso un poquito Bern, creo que están pagando los platos rotos de la familia. Pues está como que a ellos les tocó pagar, ¿no? Lamentable, pero pues así es, ¿no? Y definitivamente una persona que regresó de la guerra, pues no podías esperar nada, o sea, no podías esperar otra cosa, ¿no? Más que eso, y lamentablemente pues le tocó, ¿no? Luego la familia de Chris, son muchas situaciones, eso es lo bonito del libro, del cuento, porque hay que recordar eso, ¿no? Es un cuento que da para tanto, da para tantos temas que podríamos analizar, y la verdad es que yo, desde que lo propuse para que lo leyéramos, le traía ganas de leerlo de nuevo, porque me encantó, y pues creo que ahí voy a dejar la participación. Si me acuerdo de algo más, pues ya se los iré contando en una participación posterior. Pero por lo pronto, eso es todo. Muy Gracias. bien, gracias, Will. Ahora Sol. Sol. ¡Yujú! Creo que no está Sol por ahí. A ver, bueno, de acuerdo a la lista, sigue Daniel, después Clau, y después Ara. Creo que Daniel no bajó la mano desde la ocasión anterior. Bueno. Creo, Entonces, no sé si lo volvió a subir, pero él estaba 1, luego Ara era 2, luego
yo fui el tercero. Y creo que ahí llegó Claudia de nuevo. Ay, no me acuerdo. Creo No que me ya vamos acuerdo. por la segunda vuelta, a menos que Sí, la alguien de segunda los, ronda. Ujú. alguien de los demás quiera Sí, participar de o verdad, leemos Daniel, cosas del Daniel. chat. Sí, dejo la Daniel mano no bajó la levantada, mano. Daniel. Entonces sigue, bueno, de acuerdo aquí cómo se ve, Clau. Ok, mire, yo lo que quería, ahora sí que para mí un punto a destacar que he hecho con las últimas lecturas de King, cuando menciona una canción, la escucho. Y creo que tanto las canciones que menciona como las que ponen en las películas, me gustó la selección. O sea, la de Everyday, la última con la que termina, la de Stay With Me, o sea, son muy, muy bonitas. Se ve que King es un melómano empedernido y que recuerda mucho las canciones que escuchaba en su infancia. Eso es una. Dos, cuando estaba o sea, cuando van relatando que están en las vías de ahora sí que del tren y que van corriendo. Cuando éramos, bueno, yo por lo menos cuando era pequeña y que hacía cosas peligrosas, ¿cómo se siente esa emoción, esa adrenalina de que tú dices, lo logré y no me pasó nada? Eso también es muy bonito. Y hablando otra vez de ahora sí que de los adultos, cuando Gordy va a comprar la carne para la hamburguesa y los bollos, que el dependiente cómo lo quería estafar, así poniendo el dedito en la báscula. Y yo digo, miserable. O sea, ahora, y cuando todavía, o sea, no conforme con eso, cuando estaba haciendo la cuenta, le quería cobrar de más. Y tú dices, ¿cuántas veces no, por ser niño, te quieren ver la cara? Y no. Eso era lo que quería participar en esta ocasión. Muy bien, Clau, gracias. A ver, creo que sigue Ara, ¿verdad? Bueno, Pues, ya regresó Sol. Sol primero. Sol, Ay, perdón, es que se me perdió mi teléfono y estoy luchando aquí con mis perritos. Pero bueno, ya, aquí ya volví. Pues yo quisiera retomar algunas de las cosas que han comentado todos, todos, pues cosas muy bonitas, ¿no? Yo comparto con Daniel que a mí también la película pues no me llamó, ¿no? Incluso pues sentía que era como, pues eran niños, hombres los protagonistas, ¿no? Y como que no me llamaba la atención. Pero bueno, ya la vi, sí está muy linda y pues creo que en esos tiempos hay justo cuando, pues a mí me tocó esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, Kiev Shooterland, ¿no? Que tuvo una serie de películas, ¿no? O sea, todos personas que después se volvieron actores, pues de renombre, muy famosos, que dominaron la escena de los 90s, ¿no? Y me sorprendió eso, o sea, ver a John Cusack, a este niño, efectivamente, ¿no? El malogrado, niño Phoenix, ¿no? Todos ellos que, pues, wow, ¿no? De la película. Yo ahorita pensaba un poco, o cuando estaba yo leyendo el libro, pensaba que lo que me llama la atención de la obra es linda, es tierna, ¿no? Nos remite a nuestra infancia, pero a mí y tal vez porque ya no la leí en su momento, pero a mí como que me remite a las edades de King, ¿no? Más bien, siento un poco eso, que nuestro autor es una persona que justo vivió con intensidad su momento, la edad que tenía, los intereses que tenía, y se nota, ¿no? En estas obras que hemos leído ochenteras, que habla de niños, ¿no? O de aventuras de estos jovencitos. Y pues de las familias de en esa época que pues evidentemente que bueno, no nos vamos a adornar actualmente, pero ahí el ser y era una absoluta y nula inteligencia emocional, ¿no? O sea, el factor común era pues padres muy dañados y niños pues por ende muy, muy maltratados, ¿no? Entonces, pues eso me llamó la atención, que yo diría que son las edades de King, ¿no?
Para mí, mis mejores amigos, la verdad, de esa época, para mí son mis primos y mis primas, ¿no? O sea, yo tal vez no, sí tuve la oportunidad de jugar en la calle y todas estas cosas, pero no, no tengo como, no los volví a ver, ¿no? A los chavos de cuando éramos tipo primaria, etcétera. Más bien mis mejores amigos son los de la secundaria. De hecho, mi esposo lo conocí en la secundaria y mis amigos de la universidad. Pero este tipo de historias a mí, la verdad, me recuerdan a mis primos, ¿no? Que son con las personas más entrañables para mí de mi infancia, ¿no? Algunos temas que nada más rapidísimo quisiera destacar de esta historia, pues en primer lugar, como decía Will, ¿no? Pues una generación de personas en Estados Unidos que volvieron pues de la Segunda Guerra Mundial o de las guerras mundiales, ¿no? Vietnam, Corea, que pues generan este tipo de, pues no sé hasta qué punto puede ser como algo, creo que en ellos sí había una profunda enfermedad mental, pero también se vuelve un tema, no sé si vieron un video reciente de una señora que llega a una tienda en Estados Unidos que le está, con todo esto que se revolvió en este momento por allá, ¿no? De la supremacía blanca, ¿no? Y entonces esta señora la está atendiendo un guatemalteco y el guatemalteco tiene la televisión en español y ella se enoja muchísimo y le dice que le apague, que esto es América y es así pasa, ¿no? O sea, si tú hablas español fuera de la ciudad de Santuario, híjole, ¿no? Mejor no te salgas de la ciudad de Santuario, ¿no? De los Estados Unidos. Pero, o sea, la señora le empezó a decir que su abuelo había luchado en la guerra y que él quién era, ¿no? Que él solamente se estaba llevando dinero de las familias de Estados Unidos, etcétera. E incluso cambió el discurso antes de que llegara la policía diciendo que en la tienda la estaban discriminando por ser blanca, ¿no? Y dije, híjole, no es cierto. O sea, pareciera que estamos en un pasaje de una novela de King en los 80s con personajes de este tipo, ¿no? Pero bueno, esa generación de personas que pues tienen todo este orgullo por su gran armería, su Guardia Nacional, etcétera, y pues bueno, ahorita está suelta ahora en las ciudades como Washington, ¿no? Otro tema que también veo que pasa mucho en las novelas de esa época de King es que o hay un rompimiento con los hermanos o las torturas de los hermanos mayores a los hermanos menores, ¿no? Yo con eso no puedo, o sea, me sorprende mucho y no lo concibo, ¿no? Que sea el enemigo en casa, o sea, que tu hermano o tu hermana tenga esa belicosidad, por llamarlo de alguna manera, en tu contra, ¿no? Y lo hemos visto mucho en las novelas de King, ¿no? También por ahí me llamó la atención, pues, esta parte de que, pues, en esa época las casas no había teléfono, y así era, ¿no? En muchas casas no había teléfono o no estaban pavimentadas las calles, ¿no? Y, pues, nada, ¿no? Una cosa que se me hace que no sucede en la película y que yo luego lo platico con mi esposa así de, en el libro está así, ¿no? Pero sí se me hizo muy... A diferencia a lo mejor de una novela tan ambiciosa como It, ¿no? Que en esta novela hay como ciertos visos de ese estilo que él tiene, que King tiene, pero sí se me hizo muy doloroso saber qué pasó con cada uno de ellos, ¿no? O sea, que cuente la historia y que nos diga, pues, que todos murieron, ¿no? Dices, híjole, no lo puedo creer, ¿no? Y es ahí cuando yo digo que pues todos creo que a todos cuando somos niños nos ponen como en una especie de salida, como en los pits, ¿no? Pero pues todos tenemos diferentes posibilidades, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que cualquier niño es una gran posibilidad, es una moneda que está lanzada al aire, ¿no? Y pues las circunstancias, sobre todo esas circunstancias que las familias pues no procuran, pues generan estas historias que pues estos niños es muy conmovedor ver que, por sobre todo en la película, como Chris dice, es que no me creen, y yo así, pero pues es que vete, ¿no? Pues lo dice uno muy fácil, ¿no? A la edad que tenemos ahorita, ¿no? Pero esta tragedia que se ve de las infancias en King, pues a mí me conmueve, ¿no? Y pues nada, o sea, la verdad es que no es una película que... bueno, y una cosa más es
que la película, su nombre, ¿no? A mí nunca vi la película, pero siempre me llamó porque, pues al igual que esta película, que es una canción, que es de B.B. King, pero después retoma John Lennon, ¿no? Me gusta a mí mucho la versión de John Lennon, o como la película esta de los años maravillosos, digo, la serie de los años maravillosos, que también es una versión de los Beatles, ¿no? Pues eso era como que lo que siempre tenía yo en la mente. Cuenta conmigo, Stand By Me, ¿no? Uno de los grandes éxitos de un gran soundtrack de mi vida, ¿no? De la música de mi vida. Y pues está lindo el nombre, ¿no? No el cuerpo o otoño. Creo que dice mucho la historia. También me hizo recordar una película como La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? O la película esta de este maestro hispano. Se me olvidó ahorita el nombre del actor, pero Con ganas de triunfar, ¿no? Esas películas que son ochenteras, noventeras, pues no sé, yo incluso fui a ver la obra de teatro de La Ciudad de los Poetas Muertos, la verdad es que no me gustó, pero son películas que forman parte como de la historia de muchos de nosotros y pues yo no sé si me gusta mucho escuchar que valoran mucho esas versiones originales, ¿no? No sé si las volvieran a hacer, tendrían la misma magia, pero no sé si lo leímos en un libro de King o creo que lo vi en el libro de El retrato de Dorian Gray o no sé, ¿no? Pero como que llega una edad a lo mejor en la que dejas de ver las cosas con magia, ¿no? Con brillitos y con chispitas, ¿no? Y yo creo que eso es lo valioso de esas cosas y se nos hacen tan entrañables porque teníamos una mirada pues muy linda, muy pura, todo nos parecía fantástico, ¿no? Todo era nuevo, todo era por descubrir y pues bueno, ¿no? Esas películas para mí, no es esta, pero estas que les mencionaba, pues para mí son entrañables y esta película está muy bien lograda. La verdad es que sí está linda y me gustó verla, pero y el libro también me encantó, ¿no? Siempre es una gran experiencia. Y pues ya, tan. Muy bien, Sol. Gracias por tu participación. Ara. Bueno, varias cosas que, ya saben, disculpen la desorganización, voy a aventarles todo. Uy, bueno, quería hablar del tema de las infancias maltratadas, que bueno que lo trajo a colación Cris, que diga Sol. En particular, me gusta mucho no la introducción, sino los capítulos previos al viaje que hacen para descubrir el cuerpo del niño, que nos pone el retrato de la vida de Cris, incluso antes de que supiéramos completamente de qué se trataba el incidente del dinero perdido. Y de que cómo Cris había desarrollado su resiliencia sobreviviendo a su familia, pero cómo estaba tan normalizado el maltrato infantil de que si al niño lo agarraban yéndose de pinta, lo devolvían a su casa para que lo molieran a golpes, pero si el niño no asistía a la escuela porque lo habían molido a golpes, no pasa nada, el papá está en todo su pinche derecho, ¿verdad? Me agradó mucho el guiño de ver al sheriff Bannerman antes de Cuyo y de la zona muerta, porque estoy segura que él hubiera tratado de hacer lo correcto. Quienes conocemos al personaje de Bannerman, sabemos que él si hubiera tenido la oportunidad, hubiera metido manos en el asunto, de alguna forma, o lo hubiera intentado al menos, pero qué terrible la prisión de las personas a las que amamos, Teddy con su papá y Chris con su hermano al final, de que mamá, quítale la bombilla a la puerta. ¿Por qué? Porque al sótano. ¿Por qué? Porque si no quieres que mi hermano vaya a la cárcel. O sea, lo odia porque es un pinche maltratador, es un violador, es una persona de mierda, y sin embargo, pues los protege porque son su familia. Y no obstante que ellos lo tratan de rebajar, lo sabotean en todos, o sea, no es solo el pueblo el que no cree que él tiene futuro, es su propia familia que lo arrastra y dice, no puedes, te quieres sentir mejor que nosotros, quieres crecer, como tratándolo como un acto de traición. Y reitero, la tragedia de Chris es doble, triplemente dolorosa por lo mismo. También quiero mencionar, porque no lo hizo Willy, aunque se estuvo quejando, la historia de Chico y el cuento de Lardas. No lo hice porque me voy a molestar, no quiero molestarme. Tú siempre buscándole el lado amable. Estamos muy contentos, ¿por qué molestarse? Confieso, hubo secciones del libro que me eché en formato audio,
Y a mí me ayudó eso para escuchar la voz, el relato de Chico. ¿Por qué? Porque el narrador, sabiendo exactamente el tipo de historia que estaba contando, hacía un tono exagerado y Chico salió del cuarto y abrazó a la muchacha y la cama que olía a cerveza y demás. Entonces era bastante obvio que el relato era, o sea, desde de que escuchabas el relato, que era un relato inmaduro, era un relato pues, casi escrito por un chamaco un adolescente que tiene poco entendimiento de las mujeres, de las relaciones es nada más como él imagina las cosas, pero, o sea, me hace, cada vez que leo a King me maravillo de su genio, aunque algunos encuentren su prosa pesada, pero o sea, qué chingón puede ser como autor que puedes escribir una mala historia. O sea, escribir una historia que se siente inmadura, repetitiva, circular y todo lo que quieras y decir, qué mala historia, porque también para hacer las cosas mal se necesita talento, ¿eh? Cuando alcanzas el nivel de genio que tiene King, regresarte a ese nivel narrativo, así como que, wow. Y por contraste, la historia del concurso de los pais, y lo traigo a colación primero porque es un mega relato, o sea, me encanta. Y precisamente tiene todos esos toques característicos que hacen de King alguien un narrador tan habilidoso en términos de los personajes que desarrollas. En un relato corto te cuenta la historia del pueblo, el sistema de apuestas, a toda la gente, sus alineaciones políticas, los que van a visitar, los miembros de su familia, la receta del pie, o sea, todo eso y toda esa información relevante. Y el relato se va así como agua. Y la adaptación cinematográfica, yo no recordaba que hubieran adaptado ese relato, como me carcajeé. Pero más importante es que esos relatos no siento que estén ahí de gratis, así como digo, ya cállate, King, o sea, me aburres, o sea, ya llega al punto. No, o sea, sí, el relato de Chico es horrible, no te lo niego, pero está padre porque sí es un reflejo de todo, de la inmadurez de Gordy como escritor, pero también de los sentimientos no resueltos que siente hacia sus padres. O sea, creo que es el único momento en el que de verdad él hace catarsis en voz alta. O sea, él sabe que sus papás lo tratan mal, y esto lo precede la muerte del hermano. O sea, me gustó mucho ese símil del libro que le dan a leer del Hombre Invisible, que habla de la experiencia de un hombre negro, y tú dices, ¿qué puede entender un niño blanco de 12 años de la experiencia racial de un hombre negro en los 60s? Pero sí puede, porque de alguna forma es un marginado de su familia, es un ciudadano de segunda clase en su casa comparado con el hermano. O sea, entonces sí es importante e interesante el relato del chico. Y la función que yo siento que cumple el segundo relato, aparte de que es muy divertido, pero dice, ay, no necesitamos esta parte de la historia, es que el relato termina como, voy a citar al detestable Neil Gaiman, pero una buena historia es genial porque sabes dónde terminarla. Entonces, el final que nos presenta Gordy inicialmente de que, jaja, Mantecón, no sé cómo tradujeron el nombre, perdón, logró su venganza. Tan, tan, ahí cierra. Pero son Vern y Teddy los que dicen, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? O sea, pero vamos, esto, o sea, primero porque son niños y como que se les pierde, primero porque creo que está establecido que ellos no son unos niños ni muy inteligentes, ni muy introspectivos, no obstante que también tienen situaciones familiares pues complicadas. Creo que Vern, el Gordinflón, gracias, Dani. Pero el hecho de que Teddy, obsesionado con las historias de soldados, porque es lo único que entiende, lo único que puede contextualizar en su limitada inteligencia, y Vern, porque Vern es simple, es un niño simple, no es un niño malo, pero es un niño terriblemente simple, pero el único que entiende el final, que Gordy terminó la historia en el lugar correcto, es Chris. Y ese es el primer elemento de conexión que tienen ellos de amistad que los hace mucho más fuertes que los otros dos, que Vern y Teddy. Y dos, son 4 amigos inseparables, pero cuando empiezan los catorrazos, cuando llegan Ace y toda la pandilla a confrontarlos, los que se quedan son Chris y Gordy. Vern y Teddy salen corriendo, que porque miedo a la tormenta. O sea, no los culpo, güey, están los malditos pandilleros, pues claro, tienes miedo, o sea, pero los que tienen el verdadero acero son estos dos chavos. Y esa es la conexión que los mantiene juntos, que les permite suplir los obstáculos, que motiva a Gordy a no dejar atrás a Chris ni permitirle que se rindiera.
y a Chris al mismo tiempo de abrirse con Gordy y decirle esas cosas tan sinceras que, pues en el contexto tan reprimido y horrible de que es una debilidad, that's pussy, le puede abrir su corazón a Gordy y decirle, sabes que es que no te puedes quedar aquí, o sea, no te puedes quedar con nosotros, no dejes que tus amigos te bajen, o sea, ¿qué nivel de comprensión, de madurez? Y tú dirías, ¿sabes qué? No es algo que diría un personaje de 12 años, un niño de 12 años. Digo, sí, cuando has tenido una vida tan difícil, cuando has tenido la oportunidad de ver todo lo bajo que puedes caer y tienes una línea clara del destino que te depara y que sientes que no puedes desviarte ni un paso. Entonces, pues esa es mi participación, porque me encanta el cuento del Gordinflón. Se me hace un interludio muy entretenido en la historia. Y creo que es mi parte favorita. Eso y la escena del tren. Qué buena escena, qué nivel de tensión, qué preocupación. Y me gustó el guiño de el único momento de resplandor que tuvo jamás Gordy antes o después, tocar la vía y sentir la vibración. Y eso le salvó la vida. O sea, qué hermoso. Y también voy a citar la película, ¿por qué no? Y reitero, qué gusto regresar a la obra 20, 30 años después, apreciarla ya como pues, señora, como adulta que soy. Y o sea, la primera vez que vi la película yo quería patear a Brenda, muévete pinche gordo, nos van a atropellar, pero me encontré con mucho sentimiento de ternura hacia los niños en esta ocasión. En particular, el personaje de Bern creo que se beneficia mucho por el carisma de Jerry O'Connell, el actor. Digo, hay puro actorazo, puro actorazo. O sea, tienes a Richard Dreyfuss, Donald Sutherland, John Cusack, todo, y el cuarteto maravilla, aparte de varios actores secundarios. Y sin embargo, el Jerry brilla porque le mete a Bern una simpatía que no tiene el libro de King. Creo que esta colección, creo que estamos de acuerdo, tiene las mejores adaptaciones cinematográficas a King, que coincidimos, no son historias de terror, tiene Sueño de Fuga o Shawshank Redemption, tiene Stand By Me, una joya, tiene El Pupilo Apto, que también a mucha gente no le gustó la película, pero tiene el señor Ian McKellen, o sea, puras joyas. Y son los ejemplos de que la obra de King puede ser chingona como puede ser un poquito elevada por un buen cinematógrafo o por unos buenos actores. Y bueno, ya, eso es todo. Gracias. Muy bien, Ara. Muchas gracias. Igajuju. Solo quiero comentar también una nota que vi en la tarde de Veracruz, de un camión que se quedó en medio de las vías del tren y todos los pasajeros, por ahí si lo encuentro se los comparto, bajando, corriendo despavoridos del tren, del autobús, y el tren acercándose, y no sé, y me pareció muy curioso ver esa nota hoy. Creo que era incluso de un tramo de Medellín a Boca, así que a lo mejor y William se habrá enterado. Ahí se que nos cuente bien el chisme. Pero yo estaba de, ¿qué le pasa al chofer? Y apenas como se bajó el último y ahora sí se hizo para atrás el baboso. Nada más como cosa curiosa. Vaya, hace el fin de semana pasado pude ver la nueva de Ari Aster, Eddington, y lo comento porque también es una historia de un pueblo pequeño, infierno grande, pero pues, claro, aterrizado en época de pandemia, y de repente en ese pueblo, a pesar de que es rural y todo, pues prácticamente hay un podcast que escuché que lo llamó un género llamado doom scrolling, que hoy en día estamos como pues viendo redes y bajando nomás por el hate y sentir esa rabia. Y esa película retrata muy cañón eso. Y como, bueno, y sale Joaquín Phoenix, que la hace de un sheriff con un montón de problemas y cosas que no tiene sin resolver. Es una película con un proceso, digo, está Aster, pero justo ahorita estuve pensando mucho en esa película por todo lo que comentan, porque fácilmente siento que él pudo haber sido un niño en la época de Stand By Me y haber crecido para convertirse en pues en este personaje. Bueno, no voy a andar mucho, pero todo este tema de las armas, todo este tema de la psicosis y de alguien que se quedó en el pueblo, y creo que este tema que es recurrente en el cine, en la televisión, de no es que yo quiero salir para progresar, siento que es un personaje que se quedó
Y vaya, no es que uno no pueda crecer y ser alguien en una ciudad pequeña, en un pueblo, más hoy en día como estamos conectados, pero en un sentido donde se queda estancado, donde toda su... Vaya, es que hasta con todos los días ve a su super enemigo, que es Pedrito Pascal, o sea, todo ese asunto que es como una olla de ebullición, y me remite también al tema de los bullies de Stand By Me, porque en la película hasta es, pues capaz si nunca los volvieron a topar y no pasó nada. No, me pareció bien fuerte como el cuento, no solamente nos dejen claro, o sea, padecemos cada una de las venganzas de estos psicópatas y no es poca cosa, o sea, le rompen el brazo a uno, al otro le dan una tremenda paliza y el hecho de que estoicamente no los delatan, no andan mucho al respecto, pero yo creo que sí tiene que ver con ese tema de la hombría, no tanto porque teman repercusiones. El tema de que Chris y Gordy, por el hecho de que seguían juntos y pasaban horas estudiando juntos y pues vaya, no salían con chicas, todo el mundo pensaban que eran homosexuales, para ellos de todos modos pasaban de largo y se hizo como muy, muy jodido. Más cuando vemos que a Gordy realmente le calaba este tema de la hombría y todo esto. No había caído en cuenta, ahorita lo mencionó Ara, de cuando se entera de lo que le pasa a Chris y se aleja a procesarlo y que ni siquiera puede compartirlo con su esposa. Mierda, o sea, tiene un chingo de cosas por resolver. Gordy y Diagonal King, tal vez. Siento yo que King es que es muy difícil, o es un escritor que sí lo es, un gran escritor, o de plano sí hay muchas cosas que él está procesando y purgando a través de esta historia. Es muy difícil no pensarlo de lo y calas. Es que es un cuento muy, no sé, muy visceral en ese sentido, muy honesto. O sea, sí se siente que alguien se está abriendo, o siento que estamos leyendo algo que no deberíamos de leer en el sentido de que es algo que se siente tan personal, tan íntimo. Las sanguijuelas, no me puedo ir sin hablar de esa escena que desde niños me traumó y no puedo creer que en el relato sea peor que en la película. Qué cosa tan... Y allá en la película, y claro, obviamente no puede ser tan explícita, ya me pareció horrible, o sea, el tema de mete la mano y me perturbó mucho tiempo, y creo que en mi vida he visto una sanguijuela. Y que en el relato solo sea más explícito, todavía le dice a Chris, ayúdame, y obviamente Chris no va a ayudarlo, así no, es muy topero. Y luego las sensaciones que él describe a pesar de pasar los años y que él sepa que las sanguijuelas no son ni venenosas ni tal, y aún así la repulsión que les provoca. Ese es uno de los momentos más traumáticos para mí de la historia del cine y ahorita revivirlo se me hizo muy especial y horrible, pero vaya, yo voy a cortar un poco de mis notas. Otra película que mezclaba con Stand By Me es una que se llama Wild America, que es sobre tres hermanos que están muy obsesionados con volverse cineastas de la vida natural y justo se llevan una camioneta y se van al bosque a tratar de grabar una cueva de unos osos. Se hace también una película que las tengo muy ligadas por el hecho de ser jóvenes y buscar esa libertad que a lo mejor no puedes tener normalmente porque vaya, es un menor de edad estúpido, pero que esa probadita de mundos, siento que esas dos películas me lo transmitieron muy de chico. Años después la volví a buscar, me arrepiento un poco, esa sí no es tan buena película como la recordaba, pero Cuenta conmigo definitivamente se mantiene y cada que la veo es una cosa muy especial. Vaya, no siento que se pueda, y espero que jamás se atrevan a hacer un remake ni nada, porque no, es un producto muy No hace especial. falta. Imposible, no, jamás. Sí, no, por favor, boicot sí, trata ni siquiera. no hace falta. Y vaya, yo la seguí viendo, Es qué inmejorable. padre. Sí, total. Y me da mucho gusto. Ahora sí que Claudia hoy me hizo el día con lo del salón de su hijo que las vieron. Y ojalá ese maestro, donde sea que esté, siga haciendo eso, porque qué chingón. Y bueno, eso es mi participación. Y gracias, Will, por estar de necio con esta historia que
Que qué bueno que por fin la pude leer. Fíjate, Gajuju, que si te das cuenta en los primeros libros de Stephen King, sí hay mucho machismo de por medio en los personajes. Y se va notando, si tú vas leyendo libros más contemporáneos de King, se vuelve muy abierto. De hecho, Stephen King es como un sujeto muy liberal en la actualidad, es como mucho mundo, mucha gente dice que es woke, es así como súper demasiado progresista y todo eso, pero hay varias novelas de él que como que son como un parteaguas. Lo habíamos comentado en la novela esta de El retrato de Ross Mader, donde es una novela abiertamente feminista. Y aquí se notan como que ciertos comportamientos que dices, bueno, pues yo también, yo puedo reconocer ciertos comportamientos que tuve en algún momento que eran machistas y que llega un momento en el que dices, cierto, la estaba regando en esto. O sea, como que se nota que él mismo ha reflexionado mucho sobre su escritura. Y sí, cuando leí esas partes de la novela dije, sí, cierto. O sea, como que están esas barreras que te pones cuando tienes a tus amigos, a tus compañeros, esta imposibilidad de expresar tus emociones. Por ejemplo, ahorita que ya pasó mucho tiempo, pues mi papá, por ejemplo, era muy, muy machista, era como una persona muy dura, muy rígida, y ahorita, han pasado muchas cosas en nuestras vidas, en cómo los tiempos han cambiado, y mi papá ahorita es una persona súper flexible, súper abierta, y pues todo va cambiando, ¿no? Y en ese escritor lo noto bastante, se nota bastante así. Ya lees, por ejemplo, Doctor Sueño, Doctor Sueño me parece muy novedoso en algunos aspectos de que es muy abierto, además también se nota muchísimo en su narrativa, es mucho más contemporánea, y pues este libro, pues vaya, está ambientado en los años 50, entonces, o finales de los años 50, porque ahí comentan así, antes de que todos se volvieran hippies, porque sí, más o menos lo menciona en algún momento del texto, ¿no? Dice, es que toda esta gente que es conservadora, en unos años van a estar fumando mota porque se van a volver hippies. Entonces, me gusta mucho la evolución. Además, tenemos el privilegio de leer un autor que ha escrito desde los años 70 hasta los siglo XXI, o sea, segunda década del siglo XXI, sigue escribiendo el señor. Entonces, vemos mucho la evolución de este escritor. Muchas gracias, Igajuju. A ver, Will. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Okay, ya lo último, ahora sí. El tema del tren, sí de hecho fue aquí por mi casa, fue justo en la entrada para la colonia donde yo vivo. Todo es un problema, el transporte es un problema aquí. Sí, hay muchos camiones, pero también hay muchas casas y mucha gente, o sea, es horrible, ¿no? Pero a eso le sumamos el tema de la imprudencia, ¿no? De estos señores. El conductor se paró justo antes de las vías porque iba a cambiar un billete o algo similar. Justo ahí hay un puestecito de venta de jugos de piña y te venden las piñas y todo, entonces el vato se le hizo fácil, se paró ahí, no midió bien la distancia a las vías, se bajó, fue a cambiar su billete y ya cuando empezó, o sea, en el video se ve cómo empiezan a salir todo el mundo, salen todos y ya hasta el rato regresa el camionero, se sube y se echa para atrás, ya todos estaban fuera, ¿no? Y enseguida que se echa para atrás, pasa el tren, o sea, estuvieron así de llevárselos, ¿no? Se evitó la tragedia, pero sí, no sé, fue algo muy raro, tiene como 2 semanas. Y de hecho, justo ayer se llevaron, un carro sí le pasó a traer, o sea, en ese mismo lugar, le pasó a traer, pasó un carro, y afortunadamente, pues se salvó la persona, no fue tan grave, pero sí estuvo muy feo. Sí creo que tengo por ahí el video, ahí se los voy a mandar, porque se compartió mucho en los grupos, pues es mi colonia, entonces se compartió demasiado. Y bueno, ese es el chismecillo del tren. Y en la parte de lo del chico, o sea, realmente yo sí odié, ese cuento lo odié, pero no por el tema o sea, de que sí está mal escrito y eso, miren, ni me fijé, yo estaba leyéndolo
y era así como, ok, pero ¿cuándo acaba esto? O sea, ¿qué? Lo voy a decir como tal, perdón por la expresión, pero ¿qué pedo con este cuento? O sea, todo iba bien bonito, o sea, la amistad y bla, bla, bla. De repente sale con eso, con ese cuento y es así como de, oye, me estás quitando el mood que yo traía tan bonito, tan agradable, de una historia de amigos, me lo estás quitando con esas cochinadas, ¿no? O sea, suena bien así de señora espantada, de señor espantado, esas cochinadas, que esas cosas no van aquí, oye. O sea, de verdad que para mí fue algo que estuvo de más. O sea, el cuento de El Cuerpo es el mismo con el chico o sin chico. O sea, para mí realmente nada que ver. Está de más. Creo que ahorita por los comentarios que han hecho, pues sí, definitivamente es como de, vamos a hacer una comparación, ¿no? Entre que un autor que era muy novel, no sabía esto, el otro. Ajá, pero también el cuento de las tartas también era de una historia de joven, no era de cuando ya era profesional y todo esto. O sea, ese cuento es muy bueno, esa historia es muy buena. Realmente creo que no hay comparación y sí yo siento que sale sobrando. Esa parte es como de, el señor aprovechó para pues, decir algo, ¿no? No sé qué, pero algo aprovechó para decir. Estábamos platicando con Daniel en su momento, que, que si no lo hubiera puesto, no lo podríamos interpretar como ver como un libro de King. Decía Daniel, si no lo dice, explota el señor. O sea, si no lo dice, no es King, ¿no? Entonces, por ese lado lo puedo entender, pero sí, definitivamente creo que esa es la parte que menos disfruté, la parte que dije, no quiero seguir, ya basta. Y ya todo lo demás así súper fresco, regresas al mood, todo bien agradable. El, el cuento de las tartas, pues sí es como que la cereza del pastel, o sea, todo muy bonito. Esto lo complementa súper bien, es una historia muy bien lograda, me encanta. Y sí, al respecto de lo de Chico, es lo único que voy a decir. Está de más, no me gustó, fue horrible. Y la parte de las sanguijuelas que decía Irat, sí, definitivamente en su momento es de las escenas que más me impacta. La verdad, la película es la escena más impactante, sobre todo específicamente, pues eres muy niño, ¿no? Y ves esa parte de que en dónde estaba la sanguijuela, aún si no es gráfico, sabes en dónde estaba, ¿no? Y ya te empieza como que a dar ñañaras, ¿no? Como que sí te pone en una situación así incluso ahorita, o sea, y leyendo lo que todavía es peor, la descripción, sí, la verdad es que no, mucho escalofrío, ¿no? Esa parte súper bien, y creo que esa era parte de la que quería mencionar, que sí también para mí fue un trauma, y creo que ya, o sea, tenía otra cosa en mente, pero ya, creo que ya ahí lo voy a dejar, porque ya no me acuerdo, pero sí, todo, muy bien, muchas gracias. Muy bien, Will. Ya estamos terminando. Le damos la palabra a Mau. Y bueno, ya tenemos el siguiente libro para el siguiente mes. Muy bien. Dale, Mau. Si alguien más quiere participar, vayan alzando su mano. Creo que Mau no está. No, pues creo que no. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? Platican quién de aquí ya había visto la película, o quién la vio nada más porque leímos el libro, o todos ya aquí ya la habían visto en su momento. Hola, buenas noches. ¿Ya me Ya oigo? digo. Ya se conectó. Perdón. Como tenía los audífonos, se desconectó el micro cuando desconecté los audífonos. Ah. Pues bueno, lamentablemente yo sí tengo que romper una lanza en favor del cuento de Chico. Lamentablemente, es un espejo. Stephen King, por medio de Gordy, nos da una muestra de cómo es su proceso creativo.
nos explica de dónde saca las ideas para un cuento, aunque el cuento no esté muy acabado. Y totalmente de acuerdo con Igajuju y con William, es un cuento edgy que está de más, pero es el reflejo de Gordy enfrentándose a sus padres y enfrentando de alguna forma también ese sueño que tuvo de su hermano, diciendo que él tenía que haber muerto y no el hermano. Que cosa que se ve reflejada en el cuento de Chico, porque a Chico, su hermano, se le aparece y le dice que él era el que tenía que haber fallecido. Y luego tenemos el cuento de las tartas, un cuento que cuando acaba, los dos elementos menos brillantes del grupo de Gordy dicen que están enojados porque es un final abierto. Y que dónde acaba la historia y que por qué no la continúa y que caray, es otro reflejo de lo que le pasa a Stephen King. Stephen King deja un final abierto y es lo peor del mundo que puede hacer. Y pues bueno, yo creo que tuvo esa premonición desde su época temprana, desde que escribió estos dos cuentos. Y retomando un poquitito lo que dijeron Omar e Igajuju, y algo que escribió Igajuju en el chat, si Stephen King no fuera esta persona que hace tanta introspección, si no se fijara tanto en los fenómenos sociales, si no tomara en cuenta a su mamá, que fue madre soltera y que tuvo que sacarlos adelante, si no tuviera esta esposa, Tabitha King, que lo apoye y que estoy seguro le mete sus regañadas, los cuentos de Stephen King serían todos como el de Chico y sería el equivalente literario de Frank Miller, lo cual sería una verdadera tragedia. O sea, si se hubiera girado hacia la derecha en su compás político, no estaríamos hablando de estas historias, definitivamente. Estaríamos a lo mejor ni mencionándolas por pura vergüenza. Sí, de hecho, esta Tabitha. Sí, adelante, Mar. De hecho, esta Tabitha fue la que lo impulsó a publicar o a mandar su novela de esa de Carrie, la se rescató de la basura. Ajá, La sacó del bote de basura, exactamente. Sí, y ella constantemente lo estuvo se ve que estuvo ahí detrás de él. Es que ella también escribe, entonces también por eso, más allá de que es su esposa, también le podía dar input a su nivel y decirle, sí, la estás cagando, ¿no? O la estás haciendo bien, esto promete. Entonces, la verdad es que, o sea, sí tuvo, sí, o sea, le costó mucho trabajo, o sea, por lo que él cuenta como le comento, a mí de repente, no sé si se han dado cuenta, el libro de Mientras escribo tiene muchas anécdotas que se pueden mezclar con sus prólogos. Entonces, hay varios prólogos donde dice, es que Tabitha me contaba, y Tabitha me decía, y mi hijo, no sé qué. Creo que el hijo menor es con el que escribe más, ¿no? Owen, ¿no? Que es el más chico. Y hay constantemente experiencias que él va contando de lo que le tocó en su proceso de escritura. Y se nota que es una persona súper sensible. Por ejemplo, Mientras escribo, habla de cuando lo atropellaron, porque ese libro lo escribió después de que lo atropellaran. Y pues habla de todo eso, así de todo lo que empezó a pensar de su vida. Incluso, por ejemplo, con Cementerio de Mascotas y todo eso. O sea, me parece una persona muy sensible, muy, muy sensible. Continúa, Mau. Del cuerpo, del cuento de otoño, no voy a ahondar mucho. Todas sus participaciones me encantaron. Estos recuerdos de la infancia creo que son recuerdos compartidos, el tener la calle para nosotros hasta la hora de anochecer y que lamentablemente a nuestros hijos pues ya no les toca. Nada más quiero hacer pues un par de anotaciones. La primera son las referencias al cuerpo en otros tipos de media. Le han hecho tributos o parodias en Los Simpson, en Padre de Familia. Los dos que más tengo conmigo es uno, el del primer Pokémon de cuando llegó a México, Rojo Azul, de la primera generación. La película que tu personaje está viendo en su cuarto es Stand By Me. Si le haces clic o aprietas A en la televisión, dice que está viendo una película de 4 niños caminando en las vías del tren. Ahí en dos textos, en 2 líneas de texto, y es todo lo que dice, pero pues es Stand By Me, que Pokémon pues es un viaje de un niño a conocer el mundo al final de cuentas. Y la otra que me ha parecido la mejor lograda a pesar de la reputación del show, es en un capítulo de Rick and Morty.
hay un capítulo donde hay una historia de la ciudadela, esta ciudadela de los Ricks y los Morty, donde todas las versiones alternativas están ahí. Hay un capítulo donde una subhistoria son 4 Mortys cansados del status quo y deciden hacer una última aventura juntos antes de cambiar de escuela. Y uno de ellos es Chris, y hace introspecciones como las de Chris, y es sensible como la de Chris, y pues también ninguno acaba muy bien que digamos. Si pueden ver ese capítulo, nada más sea lo único que vean de Rick and Morty, lo único que tengan que ver, es de los mejores tributos que he visto de Stephen King. Y pues Rick and bueno, ya Morty, para terminar, Rick and Morty. perdón, Rick Sí, and Morty me parece que tiene muy buenas historias. sí, pero la serie no es de agrado de todos. O sea, a mí me Sí. gusta, pero la serie no es de agrado de todos y los entiendo totalmente. Yo me Y la pues metí el bueno, año con esto pasado y me quiero, gustó bastante. y con esto pues quiero terminar mi participación, más que nada considerando ya la hora. Ahí están mis recomendaciones cuando puedan verlas, vean ese cuadrito del primer juego de Pokémon y Tú pues síguele, vean Mau. ese capítulo de Rick and Morty. Muy bien, a ver, Clau. De cuando ahora sí que menciona a Cujo en un en un parrafito, de que el perro que está cuidando lo del ¿cómo podría? El deshuesadero, Sí. que era el perro más temido antes de que apareciera Cujo. Eso se me hizo muy interesante. Y que también dice que ahí es cuando aprendió el mito diferenciar el mito de la verdad. Ahora sí que cuántas veces nosotros no escuchamos historias así que te lo pintaban como lo más feo cuando éramos niños, y ya cuando lo viste tú dijiste, pues no está tan feo como me lo habían dicho. Eso ahora sí que ahorita que lo estaba hablando Mau, hizo clic algo ahí. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más que comentar? ¿No? Muy bien, chicos. Entonces vamos finalizando nuestra sesión de El cuerpo de Stephen King. Estuvo muy buena la sesión, muy buena la plática. Me genera muchos recuerdos de mi infancia. Por ahí alguien se quiere conectar ahorita. Ya es bien tarde. Acá llega la notificación. Pues nos estamos viendo. ¿Para qué fecha ahorita? Estás muteada. Perdón, estamos programados para el 24 de septiembre. Vamos a leer Todo Oscuro sin Estrellas. Y Todo quiero, oscuro sin estrellas. ajá, Sí. la colección son 4 relatos, muy buenos todos. Muy Recuerden, sí, recuerden aquí, bueno, creo que todos aquí los presentes lo saben, pueden leer todos los relatos o los que rescaten, los que les dé tiempo. La verdad es una de excelente colección, creo que es una de las más sólidas de King, porque ya ven que luego sus antologías de relatos cortos son como un poco mezclados, ¿no? No todas las historias son muy fuertes, pero aquí creo que la bateó fuera del parque. Y el prólogo aprovecho, es muy bueno. sí, todo, de hecho, creo que es una colección súper sólida. Aprovecho, quiero que vayan pensando para ver si la siguiente lectura cerramos el año, es muy pronto, pero leemos La larga caminata de Richard Bachman. Digo, que también, o sea, yo sé que tenemos que leer La Torre Oscura y tenemos que empezar con Mr. Mercedes, pero Duma Key. y Duma Key, por favor, ese sí me gustaría leerlo antes de Los terminar el año. Tommyknockers. Tommyknockers. Sí, los La cara de Omar. Pero bueno, considérenlo, por favor, pero ya, tenemos Sí, cita para el 24 de septiembre. Dice Mau que la larga marcha para aprovechar el hype de la película también puede ser una buena opción. Sí, por eso lo traje a colación, o sea, Pues sí, y y además tengo, es de una ida al baño, es un libro corto. bueno, si es corto, sería una lectura ligera y pues Me volviendo da que risa su unidad de medida. Es bien diferente a la mía, ¿eh? es lo de Omar, yo ya le dije que vaya con un gastro o con un es la unidad proctólogo de o medida algo. oficial que utiliza Sí, el o grupo. sea,
Virgulilla de Mi miren. proctólogo no me recomienda eso, realmente no me lo recomienda. Pero es que realmente su unidad de medida es bien diferente a la mía. Alguien dijo en el de terror, oye, está bien corto, son 600 páginas. Yo decía, de, oye, no manches, no sé la verdad cómo le hacen ustedes, pero para mí 600 páginas no se me hace muy corto. Pero bueno, no sé cómo está en la larga marcha, pero he visto algunas reseñas y todo esto, pero yo sí he visto un librón, o sea, sí, No. así, No, grandecillo. está No, cortito. No sé si estoy equivocado. A ver, Son le preguntamos a como, Google, pero no. Sí, son es como muy unas ligero. 6 horas de lectura, más o menos. 6 horas Omar o Corrida. 6 horas lector promedio. 384 páginas, o sea, Sí, como ¿Cuánto? 6 horas de lectura. Ah, ok. ¿300 qué dijiste, Ara? Perdón. 84 páginas según Bueno, Google. no es O sea, tanto. no es un monstruo. Vale, no hay problema, entonces. Jalo. Bueno, si se Va. llega a dar, jalo. Halloween. ¿Sí? Pues eso. Entonces ya quedamos. Tienes aquí, burrito. Hola. Ujú. Hola. Mi mamá me dio una mochila que me está. Sí, ¿Qué te dio ya tu ves, mamá? Es que se cortó. una mochila de McQueen. Ay, qué lindo. Rayo McQueen. Hoy conocí la envidia. Bueno, entonces nos estamos viendo, chicos. Cuídense mucho. Va que va. Tengan una excelente noche. Bye, bye. Bye. Bonita noche Gracias. para todos. Bye. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Buenas noches. Bye.